Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Todos los tiene que interesar, pues hombre, estamos hablando hoy en día con el nuevo gobierno de Gustavo Petro Urrego de una reforma tributaria que no podemos entenderla como, eso es un tema político, que es de los políticos, allá ellos, no, porque nos toca nuestro bolsillo. Entonces, este es un ejemplo bien importante de que ojalá estemos bien informados sobre estos temas, porque en cualquier momento nos toca tomar decisiones y uno dice, yo no decido esto, yo no voto por yo no voto por esto. En fin, me gusta o no me gusta, pero con elementos de juicio gracias a la información que se dan en programas que pretenden ser serios y responsables como como Sinergia Informativa. Vamos a empezar hoy saludando a nuestro invitado Martín Cardona. Él es abogado especialista en Derecho Administrativo y está hoy con nosotros acá para hablar de unos temas que yo sé que nos van a interesar, no obstante parezcan técnicos. Bienvenido, doctor Martín, a Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger. Muy buenas tardes a Sinergia Informativa, un programa bastante importante que mantiene actualizado a la gente de Medellín y Colombia frente a temas de marcado interés nacional, como que acabas de mencionar el proyecto de reforma tributaria y también haciendo votos por tu salud, Roger. Muchas gracias, muchas gracias. Ya me han manifestado varias personas que quieren que esté mejor. Ahí estamos en proceso de mejoría ostensible. Gracias a Dios, gracias a Rafael. Bueno, vea, voy a empezar con lo siguiente. El Consejo de Estado acaba de declarar improcedente una tutela interpuesta por el exconcejal de Medellín por el Partido Liberal, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. Una tutela que buscaba el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido, los cuales, según Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, habían sido vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que en primera instancia declaró su pérdida de investidura, y por el Consejo de Estado, que en segunda instancia ratificó la pérdida de investidura. Entonces, vuelvo y digo, el Consejo de Estado declara improcedente esta tutela. Esto es lo que podríamos decir en términos generales, doctor Martín, que las tutelas contra providencias, digamos providencias son los fallos o las sentencias judiciales como la del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado, pues suelen no realmente tener éxito, doctor Martín. Sí, Roger, a propósito de la decisión de pues conocida públicamente, creo que ayer, no sé de cuándo data la providencia, pero sí, es una decisión de una sala de decisión del Consejo de Estado que dice que es improcedente la acción constitucional de tutela formulada por el exconcejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, en el propósito de dejar sin efectos la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia. Recuerdo que hubo una ponencia del magistrado Gonzalo Sarmando Velandia y que fuera confirmada por la sesión primera del Consejo de Estado. Yo no tengo muchos detalles de cuáles fueron las causales formuladas por los actores en ese proceso de pérdida de investidura. Lo que sí tengo claro es que la segunda instancia de pronto revocó parte de la decisión de primera instancia. Sí, pero el caso que concita nuestro interés, Roger, es el siguiente, y te lo decía ahorita antes de que estuviéramos oficialmente conectados en tu programa. En los negocios que yo he llevado, distintos a los que estamos hablando pues de Bernardo Alejandro, a quien aprecio mucho, toca, por ejemplo, las nulidades electorales. Yo promoví también una nulidad electoral como abogado contractual, hay que decirlo, de Santiago Martínez Mendoza, otra también como abogado contractual de Lucas Cañas Jaramillo, presidente del Consejo de Medellín, una adicional también contratado por un ciudadano contra la elección del alcalde de Murindo. Por aparte, incluso también hubo otra decisión que confirmó la nulidad de la elección de el señor concejal conservador John Jaime Moncada Ospina. ¿Cuál es la constante en esos procesos? Que los demandados están formulando acciones de tutela. Y también debo anotar
esta otra acción en la que yo fui solicitante de la pérdida de investidura del hoy senador de la República, pero cuando era concejal de Medellín, Alex Flores Hernández. Hace unas 3 semanas largas fui notificado de una decisión, incluso ni siquiera presenté escritos, porque estuve muy confiado en las decisiones del Tribunal Administrativo de Antioquia y de la sesión primera del Consejo de Estado, que ambas decretaron en sus providencias la pérdida de investidura de concejal del señor Alex Flores Hernández. Entonces se ha vuelto como una costumbre nociva que pone en peligro el principio de la seguridad jurídica, de la prevalencia de las decisiones judiciales. Además son decisiones que son resueltas en las salas que tienen la última palabra en ese tipo de contenciones. En el caso de Rodrigo Mendoza, el doctor Moncada Ospina, el doctor Zuluaga Díaz, se han presentado acciones de tutela contra la sesión quinta, que es la que zanja las discusiones en Colombia en materia electoral. Han sido despachadas negativamente. Hago esta afirmación, Roger, porque en estos momentos ya por la vía extraordinaria de la tutela, creo que ninguna de esas curules va a ser recuperada. E igualmente, si el doctor, ya hablando del caso del doctor Bernardo Alejandro, si llegase a apelar la decisión de ayer vía tutela, es muy probable que otra sala distinta a la que falló la primera instancia y distinta a la sesión primera, que conoce las decisiones de pérdida de investidura, también va a ratificar en su contra esa decisión, porque en lo poco que pude ver, creo que uno de los elementos clave para rechazar la demanda era que no había quebrantos al debido proceso, ni quebrantos al derecho a elegir y ser elegido, y tampoco la acción de tutela tenía relevancia constitucional. Entonces es que se recurre a la tutela, que es una figura constitucional, tal vez la más relevante de nuestra Constitución de 1991, para efectos de defender de manera muy rápida, muy expedita y al alcance de cualquier persona la violación de los derechos fundamentales de los colombianos. Se está recurriendo a ella como última instancia, como un salvavidas, cuando ya la justicia ha tomado la decisión, no solamente en una primera instancia, sino en una segunda instancia, en alto tribunal, por ejemplo, como es el Consejo de Estado, Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Eso de alguna manera no es desgastar más todavía nuestro aparato judicial, doctor Martín. Pero por supuesto, es un desgaste innecesario al aparato judicial. Y le reporto un caso que yo diría que es el campeón de campeones, el fuera de concurso. Se me olvidó y no puedo dejar de que la audiencia lo escuche, que fue muy sonado. Caso Ángela María Robledo Gómez. Ajá. Decisión de primera instancia de la sesión quinta del Consejo de Estado, ya hizo 3 años. 3 años en abril. Sí. Fue elegida, recuerden el caso, ella fue fórmula vicepresidencial de Petro en 2018, por haber quedado de segunda, ocupó el Senado y ella una curula adicional en Cámara, en la Comisión Primera Constitucional por derecho propio. Presentó una tutela contra esa decisión de la sesión quinta, en primera instancia una sala que no la recuerdo distinta a la de la sesión quinta, dijo, no, usted no tiene razón, doctora Ángela María. Recurrió a esa decisión y otra sala le revocó esa decisión a esa sala que dijo que sí tenía la razón. Y entonces volvió a la Cámara. Yo hice un escrito a la Corte Constitucional pidiéndole a una sala de selección que revisara esa tutela. Y esa decisión de tutela fue revisada en la Corte. Y no la revisó una sala de decisión normal de 3 magistrados, sino que se fue a sala plena. Se fue a sala plena, hubo un empate en sala plena, tuvieron que llamar a un conjuez y la votación quedó 5-4. Y ya en sede constitucional, en una sentencia de unificación de julio 1 del año pasado, la Corte Constitucional revocó todas las decisiones de tutela que fueron favorables a ella, pero lo más delicado, Roger, salió la sentencia de unificación y el apoderado de la doctora Robledo, un expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Jorge Iván Palacio, pidió nulidad contra la sentencia de unificación de la Corte. Y terminó su periodo, o sea, un mecanismo de dilación vergonzoso, que finalmente nos dio una razón hace 3 años y ella se fue yendo y amenazó hasta con instancias internacionales.
Sí. Entonces, el Estado de Derecho se protege de esa manera, hombre. Hay muchas garantías, hay medios procesales de acceso a la justicia. Estas acciones generalmente son promovidas por ciudadanos comunes y corrientes. Pero es cierto, yo creo que el principio de juridicidad y de confianza en las decisiones judiciales debe ser por lo menos respetado, sobre todo cuando esas decisiones son resueltas por quienes tienen la última palabra en esas contenciones, como en este caso la sesión primera, cuando conoce en segunda instancia de apelaciones de sentencias de pérdida de investidura contra concejales, diputados y ediles, y en el caso de la sesión quinta, cuando conoce en segunda o en primera de decisiones de causales de nulidad electoral, cuando hay personas que son elegidas y demandadas porque dieron lugar a alguna causal, sea subjetiva, Muy bien. objetiva, o por una que fue la reina de las causales, la doble militancia política. Muy bien. Oiga, ahora le pregunto lo siguiente, ¿qué efectos reales tiene una decisión de este tipo? Volvamos al ejemplo más concreto y reciente, que es el de Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, cuando se le ratifica su pérdida de investidura de una acción política o una, digamos, labor política Un juicio político. Señor. Un juicio político, un proceso de pérdida de investidura es un juicio político de carácter de estatus disciplinario, pero de origen judicial. O sea, no es el típico proceso disciplinario de la ley que hace la Procuraduría. Es un juicio político que está en cabeza de la judicatura, en este caso de la jurisdicción contenciosa, pero que busca es sancionar a quien de pronto rompió contra ciertos cánones de disciplina, de respeto a la norma, en fin, cosas como esa. Muy bien. En el caso de Bernardo Alejandro Guerra, se le hace este juicio político por él haber vulnerado el régimen de conflicto de intereses, porque cuando fue concejal de Medellín, él, según la decisión, participó en la aprobación de una exención tributaria en favor de los damnificados de la constructora CDO, que tiene que ver con el edificio Space, aquí en la ciudad de Medellín, y una de las beneficiadas era su hija, pero resulta que el periodo en que él constitucionalmente era abogado, era concejal y era político en ejercicio fue el 2016 a 2019. ¿Qué sentido tiene hoy ese juicio político de pérdida de investidura después de que ya terminó su periodo? ¿O qué alcance tiene? No, tiene sentido político y jurídico. Y da esa pregunta, Roger, para ir a la ley 1881 de 2018, que es la que establece ahora el juicio de pérdida de investidura. Yo creo que la pérdida de investidura de Bernardo Alejandro, si no estoy mal, inició en vida de la ley 144/94, lo desconozco. Acuérdate que esa nueva norma, la 1881, estableció el principio de caducidad. Si, por ejemplo, la norma hubiera estado vigente y el error de Bernardo, que creo que fue más por mala asesoría, porque si ustedes miran la sentencia de segunda instancia, en la práctica casi todos los cargos son revocados, pero el cargo, yo no conozco tan al detalle cuál fue el conflicto de interés de la causal que se le formuló por parte de los actores o solicitantes. ¿Cuál es el efecto jurídico? En adelante, Bernardo Alejandro no podrá ser ni concejal ni alcalde, ejemplo, pero puede ser congresista, no tiene ningún problema. Porque las causales de pérdida de investidura son taxativas y en ninguna parte de la Constitución dice que usted no puede ser congresista si alguna vez perdió su investidura de concejal y diputado. Entonces tiene, el alcance es ese, pero tiene la limitante para ser concejal en algún momento o diputado, ¿cierto? Tiene esa dificultad. Pero lo que sí tengo claro es que en la sentencia de la sesión primera, prácticamente todos los cargos que le fueron impuestos y aparentemente probados en la sala plena del Tribunal Administrativo con ponencia del doctor Gonzalo Zambrano Velandia, en la sentencia de segunda instancia se le bajaron mucho. O sea, él en la práctica se le hizo el juicio por el cargo más pendejito, si se puede decir la expresión, pero no deja de ser una pérdida de investidura. Perfecto. Entonces, allá iba mi otra pregunta, porque entonces en el caso de Alex Flores, quien fue concejal de Medellín, es hoy congresista, es representante de la Cámara por Pacto Histórico. Entonces, es el ejemplo claro de que por un lado pierde la posibilidad como concejal,
pero lo vemos ahorita muy tranquilo ejerciendo su labor como congresista. Exactamente, mi punto de vista, incluso ayer lo tocamos, ayer, valga hacer la anotación, ayer con el doctor Guillermo Mejía y con el doctor Juan Esteban Galeano Sánchez, culminamos un diplomado en Derecho Electoral que dictamos los 3 docentes, auspiciado por Unisabaneta, y después ya de la conversación, que nos tomamos unos vinos, tocamos el tema. Y yo, no, Alex Flores Hernández no tiene, o no tuvo, porque no la tiene en estos momentos tampoco, no tuvo dificultad ni ninguna limitante para postularse válidamente a ser congresista de la República, porque la normativa constitucional que regula las causales, que son de aplicación restrictivas y no limitativa, de hecho fundamentales, en ninguna parte establece que quien por algún motivo o en una época perdió su investidura de Consejo de Diputados no puede aspirar al Congreso de la República. Entonces sostengo que válidamente la curul de Alex Flores está en piedra, si se puede decir. Perfecto. Bueno, permítame, yo redondeo esta conversación con usted, Martín Cardona, abogado con especialización en Derecho Administrativo, y quien, pues miren ustedes, ya ha tenido mucha experiencia en estos temas electorales, pero voy a meterme con uno que es reciente, y es la imputación que hace la Fiscalía, que ya se convierte en penal, de la presunta responsabilidad penal de el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, el ex gerente de EPM, Federico Restrepo, y el ex gerente del IDEA, Álvaro Vázquez. Para redondear, ¿usted qué puede explicarnos de esa... Roger, no tengo, vi las notas de prensa, pero no tengo ninguna cercanía con el tema, no conozco mucho los detalles de esas imputaciones, no las conozco, entonces me relevo de la posibilidad de, además no soy abogado competente en temas penales, entonces sería arriesgado hablar de cuál sería la suerte de esos personajes en lo que tocante a esas imputaciones, pero entonces prefiero relevarme de hacer comentarios sobre el tema. Perfecto. Entonces yo lo que quería era que les quedara claro, que yo me imagino que hoy lo sabe usted, la generalidad. Una imputación no quiere decir sanción ni condena. La imputación es... ¿Qué tal? Imposible. Es simplemente una imputación. Que puede empezarse una investigación contra ellos. Exacto. Eso es lo que sencillamente quería pues como dejar en claro con usted. Pero es una mera imputación, por lo pronto. Lo relevo de la responsabilidad de esa pregunta. Bueno, doctor Martín, estamos muy pendientes. Pero es que había algún interés tuyo en estos días, Roger, no sé si de pronto tienes otro invitado, pero habrá oportunidad de hacerlo, que querías indagarme un poco sobre ese trámite disciplinario que sí, pues, de mi competencia, además lo estoy llevando, y ya pues puedo hablar un poquitico más suelto, con más flexibilidad, porque ya está muy avanzado el trámite disciplinario interno contra los concejales del Centro Democrático. De pronto en otra sesión de trabajo tuyo podemos hablar. No, déjemela. Como usted me había dicho que no podía hablar al respecto, no le toqué el tema. Pero hagamos una cosa. Hagamos un corte. Ya podemos levantar el velo sobre ese asunto. Ya regresamos. Corte, ya regresamos para que usted me haga un comentario al respecto. Ya regresamos. Listo. Bueno, a ver, recordemos el caso, que es que el Consejo Departamental de Ética, Disciplina y Transparencia de Medellín del Partido Centro Democrático había sancionado a los concejales Albert Corredor, María Paulina Aguinaga, Natalie Vélez y Lina García Gañán, quitándole la facultad de votar en las sesiones del Consejo de Medellín. Entonces, el abogado que está con nosotros conversando hoy, Martín Cardona, pues es el apoderado, yo no sé si de los 4 o de cuáles de ellos, finalmente, ¿hasta dónde llegó este proceso que terminó primero con la renuncia de María Paulina Aguinaga y de Albert Corredor, que están aspirando a la alcaldía de Medellín? Pero además renunciaron las otras 2 concejales al Partido Centro Democrático. ¿Cuál es esa situación real de ellas, doctor Martín? Sí, Roger, antes de tocar este tema, quiero hacerte una precisión del caso del doctor Bernardo Alejandro. La decisión conocida ayer es una decisión de tutela de segunda instancia, que confirma desde la sesión quinta con ponencia de Rocío Araujo Oñate
que confirma una decisión adversa también al doctor Bernardo Villatutela de la sesión cuarta del 9 de junio de 2022. Entonces es una Perfecto. sentencia de tutela de segunda instancia que Sí, difícilmente regresa a la Corte Constitucional. muy bien. Bueno, cortico, Volviendo, doctor. Como ya nos cogió el tiempo y necesito todavía un cortecito final, dígame cortico una síntesis de esto que le pregunto sobre los concejales de Medellín. yo frente al tema he sostenido que el Partido Centro Democrático se ha equivocado demasiado, demasiado en el trámite disciplinario, que los concejales Aguinaga y Corredor salieron del consejo y también renunciaron a su curul como tal y al partido, ostentando su derecho al voz y al voto, y que la doctora Lina García y Natalia Vélez hoy, aunque no estén en ninguna curul partidista, ostentan la curul como tal en el consejo y tienen el derecho político a votar y a hablar pues al derecho al derecho a la voz y al voto. Entonces no hay ninguna limitación. Ha habido algunos intentos de la dirección nacional del Partido Centro Democrático pidiéndole al presidente de la corporación, que de alguna manera lo diera una asesoría de manera externa, al doctor Lucas, pidiéndole la curul. No, es que la curul solamente la entrega si un juez de la República, un juez colegiado, dice, entrégame la curul. Pero Sí, la actividad del presidente de la corporación es la que está en la Constitución y en el Estatuto Orgánico del Consejo. No tiene límites perfecto. distintos que aplicar lo que está en el reglamento. Entonces, que es que ellos no tienen curul, Per- tienen bancada, pero tienen los derechos como concejales. Pueden Pero, presentar proyectos de acuerdo, pueden ser coordinadores de ponentes y pueden votar y hablar válidamente en la Corporación Pública Consejo de pero, Medellín. El ¿dónde debate llega, está abierto. Sí, Roger. hasta dónde llega entonces la afirmación de que las curules son de los partidos y los movimientos y no del político per se? Sí, esa sí es una afirmación y lo ha hecho la jurisprudencia de la sección quinta y también ha habido incluso, hay un concepto que están citando mucho de la sala de consulta y servicio civil de septiembre de 2015. Eso es cierto, pero eso tiene que ir por ministerio de una decisión judicial, que se Perfecto. sepa, que se sepa. En estos momentos ninguno de los concejales que están allá por esa banca, pues que estaban por esa que hicieron parte de esa formación política, que yo sepa, ni Natalie Vélez ni Len García han sido notificados de algún proceso judicial, en este caso el Tribunal Administrativo de la Sección Quinta, que sería el competente, en el que se les diga, por favor, se les suspende provisionalmente su condición de concejal. O sea, eso es una decisión Perfecto. judicial. Son derechos políticos adquiridos. Y Sí, los señor. límites del presidente de la corporación van hasta donde dice la Constitución, porque sería un desbordamiento de sus funciones si llegase a optar por decir, a retirarse de la curul, por favor, declaro la vacancia absoluta. Esas cuestiones de las vacancias están definidas en la Constitución y las competencias del presidente van hasta donde la Constitución y la ley le permite. Clarísimo. Martín Cardón, abogado con especialización en Derecho Administrativo, gracias por estar con nosotros. Lo seguiremos consultando. Mucha suerte le deseamos, doctor Martín. Muchísimas gracias, Roger, y mejórate bastante. Muchas gracias, mi querido. Vamos a un corte para mensaje y ya regresamos. Los habitantes, los líderes, los usuarios de las vías del suroeste antioqueño están muy contentos después de mucho tiempo, pero mucho tiempo es mucho tiempo de estar gritando que una autoridad competente les ponga cuidado con las vías terribles que tienen hoy en día, que son las que administra Pacífico 2. Bueno, aquí está Norman Correa, quien es miembro de la Mesa Técnica del Suroeste, dando la noticia. Ya hay citación por parte del nuevo Congreso de la República, bancada antioqueña, a los responsables, empezando por el Ministerio de Transporte. Norman Correa. Debo registrar con agrado la proposición y la citación que hace el Senado y la Cámara de Representantes al ministro de Transporte, a la ANI, al INVÍAS, a la concesionaria Pacífico 1 y 2 y a sus interventores en audiencia que se llevará a cabo en el recinto de la Asamblea de Antioquia, donde los congresistas de la bancada antioqueño pues le pondrán el cascabel al gato
por fin la bancada entera de Antioquia más los diputados de la Asamblea tendrán la posibilidad de llamar al orden a aquellos que han estado incumpliéndole a las carreteras de Antioquia y muy especialmente al suroeste, lo que nos ha generado múltiples problemas en temas de la posibilidad de sacar nuestros productos, de la llegada de turistas, incluso en el tema de las ambulancias con el transporte de los pacientes. Qué bueno, por fin. Esa audiencia se llevará a cabo, Dios mediante, el próximo 26 de agosto en el recinto de la Asamblea Departamental de Antioquia. Yo les deseo un feliz día, una feliz noche, una feliz mañana, porque eso está rodando todo el tiempo, además de por Cosmovisión y CNC, por las diferentes redes sociales. Muchas gracias. Chao.